¿Creías que los cowboys entraban a los salones solo por un trago de whisky? Pues piénsalo otra vez. Estos abrevaderos del lejano oeste ofrecían mucho más que alcohol. Servían algunos de los platos más extraños, intensos y sorprendentes de toda la frontera. Desde testículos de toro fritos hasta panqueques de masa madre que viajaban colgados de las alforjas, estas no son leyendas de fogata. Son recetas auténticas que realmente se sirvieron a los rudos pistoleros del oeste americano. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado que merece ser recordado. Estofado Son of a Gun. Puede que suene a broma, hasta que ves lo que realmente contiene. El Son of a Gun Stew era el plato definitivo del tipo mejor no preguntes, solo come en la frontera americana. Y sí, de verdad se servía en los salones de ciudades ganaderas como Dodge City y Abilene. Su origen se remonta a los días de las caravanas ganaderas, cuando los cowboys sacrificaban reses en el camino y aprovechaban absolutamente todas las partes del animal. No era solo por respeto, era por pura necesidad. Desperdiciar significaba debilidad. Este guiso mezclaba vísceras como tripas, corazón, hígado, médula, sesos, mollejas e incluso el cerebro, todo cocido en un caldo espeso y muy condimentado, con papas, cebollas y a veces zanahorias o hierbas silvestres. En algunas regiones era casi un rito de paso. No se medía la dureza de un cowboy por la velocidad con que desenfundaba, sino por su capacidad para terminarse un plato entero. ¿Y por qué era tan popular en los salones? Sencillo. Era contundente, calórico y barato. En los pueblos al borde de la civilización no había cortes premium, pero sí agallas, fuego y ollas de hierro fundido. Para un cowboy agotado tras días de cabalgar, un tazón caliente de este guiso podía ser la diferencia entre rendirse o seguir adelante aunque viniera con sorpresa en cada cucharada. Panqueques de masa madre. Antes de que existieran las barritas energéticas o los desayunos de cafetería, los cowboys tenían sus flapjacks, grandes panqueques planos fritos en sartén, hechos con masa madre cultivada naturalmente que algunos llevaban en latas atadas a las alforjas de su montura. No era solo comida, era una tradición de frontera. Los cocineros cuidaban su masa madre como si fuera oro. La mezcla básica incluía agua, harina y sal, nada de azúcar, y se cocinaba en grasa de tocino hasta que quedara crujiente por fuera y suave por dentro. El sabor ácido provenía de semanas o incluso meses de fermentación. Eran densos, masticables y muy saciantes. Los salones los servían con melaza, grasa de cerdo o fruta en conserva, si tenían acceso a una línea de ferrocarril. Se ofrecían a cualquier hora, al amanecer, al mediodía o incluso a medianoche, dependiendo de quién llegara tambaleándose por la puerta y cuánto tiempo llevaba cabalgando. A veces se les llamaba hundidor, porque caían en el estómago como una piedra pero te mantenían en pie, y esa era justamente la idea. No eran panqueques delicados, eran calorías de supervivencia, fritas en hierro fundido para llevarte a través de un tiroteo o una cabalgata de 10 millas en pleno frío. Lo mejor, el último en el plato siempre se llevaba la última cucharada de jarabe, si es que quedaba algo. Cerdo salado frito y frijoles. Si hay un plato que grita «Viejo Oeste», ese es un buen plato de frijoles. Pero el fried salt pork and beans era mucho más que un cliché. Era la base misma de la vida en la frontera, servido en prácticamente cada salón al oeste del Mississippi. El salt pork era un corte graso de cerdo curado en salmuera, lo que lo hacía perfecto para resistir meses sin refrigeración. Los salones lo cortaban en rebanadas gruesas, lo freían en su propia grasa hasta que quedaba dorado y crujiente, y lo servían sobre frijoles cocidos a fuego lento. Generalmente frijoles pintos o blancos, hervidos durante horas. La melaza, la cebolla y la manteca de cerdo eran lo que se solía añadir. Pero si había escasez, con frijoles y algo de grasa ya bastaba. Y créeme, seguía estando riquísimo. Acompañado con un trozo de pan de maíz o de masa madre del día anterior, era una comida capaz de mantener a un cowboy cabalgando desde el amanecer hasta el anochecer. Los frijoles se servían en cuenco, en plato o incluso en sartén, muchas veces pasando directo del fuego del cocinero a la barra. Algunos salones los ofrecían las 24 horas, porque nadie que trabajara con ganado quería beber con el estómago vacío. Café Chuck Wagon. Algunos lo llamaban brew de 6 tiros, otros simplemente alquitrán líquido, pero todos los cowboys sabían que el café Chuck Wagon no era solo una bebida.
Era la sangre que corría por las venas del camino. Era un café tan fuerte que decían que podías hacer flotar una herradura en él. Se preparaba en viejas ollas de lata, echando el café molido bien grueso directamente en el agua hirviendo. Y para que los pozos se asentaran, los cocineros del camino le añadían cáscaras de huevo, granos triturados o, en casos extremos, hasta un pedazo de cuero crudo. En los salones solía haber una olla negra al fuego todo el día, que se rellenaba cada pocas horas, pero rara vez se limpiaba. Bastaba con soltar una moneda o un poco de polvo de oro sobre la barra para recibir una taza de hojalata llena de café tan negro como la noche. Perfecto para iniciar una conversación o curar una resaca. Los cowboys lo bebían antes del desayuno, después de una partida de póker y a veces en lugar de dormir. Si tenías suerte, el cantinero te echaba un chorrito de whisky para arreglarle el sabor. Ostras de la pradera, ostras de las montañas rocosas. Ninguna carta de menú de salón estaría completa sin el manjar más famoso y más temido del viejo oeste: los Prairie Oysters, también llamados Rocky Mountain Oysters. Y no, tranquilo, no tienen nada que ver con el mar. Estamos hablando de testículos de toro fritos, servidos calientes y crujientes después de las jornadas de marcación o castración del ganado. Los cowboys no desperdiciaban nada, ni siquiera las partes que la mayoría preferiría olvidar. Tras la castración, una práctica esencial para manejar el ganado, se limpiaban los órganos, se rebanaban, se empanaban con harina y especias y se freían en sebo caliente. Salones en Colorado, Wyoming y Texas los servían frescos, especialmente durante festivales ganaderos o días de la carne. Se ofrecían con salsa picante, vinagre, mostaza o simplemente al natural, y se acompañaban con cerveza o whisky de centeno. No se comían por elegancia. Se comían para demostrar dureza, orgullo local y pertenencia. Y en algunos pueblos, rechazar un plato de Prairie Oysters era la forma más rápida de que te sacaran del bar entre carcajadas. Por cierto, ya puedes descargar Recetas Olvidadas, el primer ebook del canal. Lo tienes en el primer enlace de la descripción. Estofado de conejo. En el viejo oeste, cuando la carne de res era demasiado cara o escasa, los cowboys recurrían a lo que podían cazar. Y eso muchas veces significaba conejo. Ligero, magro y abundante en las llanuras, el conejo era uno de los favoritos tanto en los chuck wagons como en los salones que atendían a viajeros de clase trabajadora. El estofado de conejo se preparaba con lo que hubiera a mano: papas, cebollas, zanahorias y a veces nabos o hierbas silvestres. Primero se doraba la carne en grasa de cerdo o sebo, y luego se cocinaba a fuego lento hasta que se deshacía del hueso. No era un plato elegante, pero sí un ejemplo perfecto del sabor rústico de frontera. En algunos salones de Nuevo México y Arizona, el guiso se aderezaba con chiles, comino y ajo, fusionando la cocina vaquera con las tradiciones culinarias mexicanas e indígenas. El resultado, un plato reconfortante, sorprendentemente complejo y con alma. No era un plato para forajidos ni tahúres. Este era para los peones de rancho que llevaban toda la semana a caballo, cansados de galletas duras y frijoles y con ganas de un sabor que les recordara a ese hogar que hacía tanto tiempo no veían. Fricasé de ardilla. Sí, oíste bien, ardilla. En los días de frontera, la carne de ardilla no solo era aceptada, sino esperada. Era barata, abundante y, para sorpresa de muchos, bastante sabrosa. En salones de regiones boscosas como Missouri y Arkansas, se convirtió en un plato habitual, sobre todo en tiempos en que la carne de res era todo un lujo. El fricassee era una técnica traída por los colonos europeos. La ardilla se doraba ligeramente en sartén y luego se cocinaba a fuego lento en una salsa espesa, hecha con los jugos de cocción, harina y leche. El resultado era una carne tierna bañada en una salsa cremosa y especiada, servida sobre pan de maíz o galletas saladas. Este plato no se anunciaba en pizarras, se conocía por la puerta trasera o por recomendación del cantinero. El fricasé de ardilla era un plato local, evidencia de que los salones no eran solo lugares para emborracharse, también eran cocinas comunitarias para gente que sabía cómo aprovechar todo lo que se movía entre los árboles. Galletas Corn Dodger. Los cowboys no siempre tenían levadura, pero sí tenían harina de maíz. Y con eso bastaba. Los corn dodgers eran bollos densos, formados a mano mezclando harina de maíz, agua hirviendo, un poco de sal y a veces grasa de cerdo o tocino. Se moldeaban en óvalos o tortitas y se cocinaban al fuego, fritos, horneados sobre piedras o en sartén. En los salones, los cocineros los mejoraban con un poco de melaza por encima,
o los servían junto a frijoles y estofados. La textura era arenosa, el sabor ahumado y ligeramente dulce, y lo mejor, duraban días en las alforjas sin echarse a perder. Algunos cowboys los envolvían en tela y los guardaban en sus mantas para recalentarlos al amanecer. En la cultura de los salones, los corn dodgers eran el equivalente de los panecillos en una cafetería moderna. Pero para el cowboy eran un recordatorio de casa y de que el hambre se combatía con maíz, fuego y pura determinación. Huevos encurtidos. Seguro que los has visto en alguna película del viejo oeste. Frascos de vidrio polvorientos llenos de huevos flotando en salmuera. No es un decorado, eran reales. Los huevos en vinagre eran el tentempié clásico del cowboy pobre o apurado, ese que no tenía dinero ni tiempo para un plato completo. Los salones los preparaban en grandes lotes, huevos cocidos, sumergidos en una mezcla de vinagre, sal, semillas de mostaza, granos de pimienta, ajo y a veces jugo de remolacha o chiles para darles color y sabor. Después de días o semanas en remojo, se transformaban en bombas de proteína ácida, salada y picante. No hacía falta tenedor, solo agarrar, cascar y tragar. Se vendían por unos centavos y solían servirse junto a un salero o una botella de salsa picante. Algunos salones los ofrecían con cerveza o whisky, una especie de combo feliz del oeste. Hoy pueden parecer un antojo olvidado, pero en 1870, a medio camino de la nada, eran lo más parecido a comida rápida que podías encontrar. Hardtack en salsa. El hardtack, también conocido como rompedientes o astilla muelas, era un pan de supervivencia hecho solo con harina, agua y sal. Se horneaba hasta quedar tan duro como una piedra y podía durar años sin estropearse. Pero los salones sabían cómo suavizar el golpe. Cortaban el hardtack en trozos, lo remojaban en agua o caldo y lo cubrían con una buena ración de salsa caliente, generalmente hecha con grasa de cerdo, harina y pimienta. Algunos añadían cebolla picada o un poco de tocino para darle más sabor. Para el cowboy, esto era un lujo civilizado después de una semana de masticar raciones secas como corteza de árbol. No era sofisticado, pero era cálido, saciante y con la salsa adecuada, incluso reconfortante. En muchos sentidos, este plato resumía toda la filosofía de la cocina vaquera. Aprovechar lo que hay, no desperdiciar nada y jamás subestimar el poder de una buena sartén llena de grasa caliente. Si este tipo de contenido te remueve algo por dentro, déjale un like y suscríbete. Así seguimos recuperando juntos lo que no debería haberse perdido. Asado de búfalo. En los primeros años de la expansión hacia el oeste, antes de que proliferaran los ranchos de ganado, el rey de la llanura era el búfalo. Las praderas estaban repletas de bisontes, y los salones del oeste, especialmente aquellos cerca de líneas ferroviarias o campamentos de cazadores, ofrecían carne de búfalo asada como un manjar premium. La carne era magra, oscura y de sabor profundo, más cercana al venado que a la res. Los salones asaban cortes grandes sobre fosas con fuego abierto o en hornos de hierro fundido, bañados con grasa del propio animal, sal y, si había suerte, algunas hierbas. La pieza más codiciada, el hump roast, el lomo de la joroba, que cocinado lentamente resultaba increíblemente tierno. Se servía en rebanadas delgadas, a menudo con salsa o acompañado de papas. Y si te encontrabas en un pueblo minero en plena fiebre del oro, un plato de búfalo podía costar más que uno de res. No porque fuera escaso, sino porque la demanda era altísima. El asado de búfalo era un símbolo de estatus. Solo los mejores salones lo tenían, y los cowboys que podían permitírselo lo pedían para celebrar una gran victoria o una recompensa bien ganada. Inevitablemente, la popularidad de este plato contribuyó a que el búfalo estuviera al borde de la extinción hacia finales del siglo XIX, pero por un tiempo, el asado de búfalo fue el plato central del festín fronterizo. Panecillos con melaza. Simple, pegajoso y satisfactorio. Para los cowboys demasiado cansados para comer carne y demasiado pobres para comprar huevos, los bizcochos con melaza eran una auténtica bendición. Se preparaban con lo básico: harina, manteca, sal y un poco de agua o leche agria. Nada de levadura ni azúcar. Se horneaban rápido en una olla de hierro o en una sartén, quedando crujientes por fuera y tiernos y hojaldrados por dentro. Los salones los mantenían listos todo el día, esperando al cliente que los necesitara. Por encima se vertía melaza, espesa, oscura y resistente al paso del tiempo, como si fuera el jarabe del viejo oeste. No era solo un antojo dulce, era combustible fronterizo. Azúcar y carbohidratos en una sola cucharada, ideales tras una larga jornada de cabalgata o antes de volver al polvo del camino.
En algunos salones, incluso se servían como postre cuando no había fruta o ingredientes para pastel. Pero el verdadero secreto de su popularidad era emocional. Sabían ahogar, especialmente para los cowboys del sur, donde la melaza con bizcochos era un sabor que traía recuerdos de la infancia con cada bocado. Sesos de ternero fritos. Hoy no los verías en el menú de ninguna cafetería moderna, pero en el viejo oeste no se desperdiciaba nada, y menos en un salón que debía alimentar a viajeros con presupuestos ajustados. Cuando se sacrificaba una res, los sesos del ternero se limpiaban, se cortaban en rebanadas, se rebozaban y se freían hasta quedar dorados y crujientes. Se servían con mostaza, cebolla o salsa picante. En algunas localidades eran considerados una delicia, especialmente donde había fuerte influencia alemana, francesa o mexicana, culturas más abiertas al consumo de vísceras. La textura, cremosa por dentro, crujiente por fuera. El sabor, suave, parecido al del huevo. Para los cowboys criados en la pobreza no era nada raro. Sabían bien, si estaba frito, se comía. Algunos salones incluso lo servían con huevos y pan, como un desayuno cerebral del oeste. Hoy puede parecer algo impactante, pero en su época era simplemente cocina inteligente. Cecina. El jerky no era solo comida de viaje, también era comida de salón. Cuando los cazadores regresaban de los bosques, traían tiras ahumadas y secas de venado, alce o antílope que los salones compraban, intercambiaban o preparaban ellos mismos. Se curaba con sal, humo y sol y se condimentaba con pimienta negra, hojuelas de chile o hierbas como salvia o enebro. El jerky era duro, masticable y lleno de sabor. No se estropeaba, no necesitaba fuego y acompañaba perfectamente una copa de whisky o una jarra de cerveza. Algunos salones ofrecían platos de jerky acompañados de encurtidos o queso. Era el aperitivo de barra original, mucho antes de que existieran los pretzels o los cacahuetes. Y si ibas con poco equipaje y necesitabas algo para el camino, el cantinero te envolvía unas tiras en tela y te las daba para el viaje. El jerky no era solo comida de supervivencia, era símbolo de autosuficiencia. Lo cazabas, lo curabas, lo cargabas, y en el oeste ese tipo de comida se respetaba. Pastel de olla del minero. En los pueblos donde las minas y los salones iban de la mano, los cocineros necesitaban platos que fueran contundentes, baratos y fáciles de preparar en cantidad. Así nació el Miner's Pot Pie, el pastel de carne y masa que dio origen a muchas versiones del comfort food americano. A diferencia del pastel cremoso que conocemos hoy, esta versión usaba carne de res en trozos, conejo o incluso ardilla, cocidos con cebolla y vegetales de raíz. Todo se vertía en una sartén gruesa forrada con masa si había suficiente harina. A veces se usaba masa de galleta en lugar de una costra tradicional. Se horneaban en hornos comunitarios detrás del salón o junto a la fragua del herrero. Se vendían por porciones o se servían en bandejas de lata, a menudo acompañados de pepinillos o frijoles sobrantes. Para el cowboy o minero promedio, era lo más parecido a una comida casera que iban a probar en meses. Y cuando te sentabas frente a un pastel humeante lleno de carne y salsa, el mundo polvoriento y peligroso allá afuera podía esperar. Si te gustan estas historias, en el primer enlace de la descripción te espera el ebook Recetas Olvidadas con muchas más. Porridge de maíz con salsa de sebo. Antes de que las grits llegaran a los comensales del sur, el cornmeal mush ya era un básico del viejo oeste, especialmente en salones que atendían a cowboys con el bolsillo ajustado o a trabajadores del ferrocarril. Era una receta sencilla, barata y sorprendentemente saciante. Harina de maíz cocida lentamente en agua o leche hasta formar una crema espesa. Luego se vertía en una bandeja de hojalata. Se dejaba enfriar hasta endurecerse, se cortaba en rebanadas gruesas y se freía hasta que quedaba dorada y crujiente por fuera. Algunos salones la servían con melaza o jarabe de sorgo como versión dulce. Otros, en cambio, optaban por lo salado. Un generoso chorrito de sebo de res caliente, a veces mezclado con sal y pimienta negra. El mush no pretendía ser elegante, pero para los hombres que no veían una cocina hogareña desde hacía meses, ofrecía calor, textura y la cantidad justa de grasa para calmar un estómago rugiente. Era la polenta de los pioneros, hecha para resistir el día a golpe de cuchara. Estofado de pavo silvestre con dumplings. Cuando el ganado era demasiado costoso y el búfalo demasiado escaso, los salones en zonas boscosas recurrían a la caza. Y pocos platos eran tan apreciados como el Wild Turkey and Dumplings, hecho con pavos silvestres. Nada de versión de supermercado.
El plato comenzaba con una cocción lenta para ablandar la carne que solía ser dura. Una vez desmenuzada, se reincorporaba al caldo rico y condimentado con hierbas, ajo, cebolla y pimienta. Los dumplings eran porciones rústicas de masa de harina, añadidas al final para que se inflaran como nubes en medio de la tormenta. Era un plato rústico, sí, pero bien hecho era pura satisfacción. Muchos cowboys lo describían como lo más parecido a una cena de domingo en casa. Y si estabas en el salón adecuado, este plato podía incluso hacer que un taur dejara su partida a medias. Tarta de manzanas deshidratadas. La fruta fresca era un lujo en el oeste, pero las manzanas secas eran un tesoro. Transportadas por carreta o tren, las manzanas deshidratadas se rehidrataban con agua, se endulzaban con azúcar y se sazonaban con canela y nuez moscada para convertirse en el relleno de los primeros pasteles de salón. La masa se preparaba con harina, manteca y agua, sin mantequilla ni florituras, y se extendía gruesa para resistir el calor feroz del hierro fundido. Algunos pasteles llevaban tapa, otros eran abiertos, dependiendo de cuánta masa hubiera disponible. No eran postres delicados ni hojaldrad, eran robustos, densos y hechos para resistir viajes. Pero una sola mordida de ese relleno pegajoso, dulce y ácido, a menudo con un toque ahumado del horno, bastaba para que un cowboy recordara las temporadas de cosecha que no veía desde hacía años. Una rebanada costaba solo unos centavos, pero para algunos hombres valía más que el whisky. Panecillos fritos de maíz, Johnny Cakes. Los Johnny Cakes o tortas de maíz fritas eran el pan plano de la frontera. Originalmente creados por comunidades indígenas, fueron adoptados por los colonos y rápidamente convertidos en una tradición vaquera. Hechos con harina de maíz, agua hirviendo y un poco de sal, la mezcla se vertía en una plancha caliente hasta que los bordes se curvaban y la superficie se doraba. A veces se servían con sorgo o melaza, pero la mayoría de las veces llegaban a la mesa tal cual, como un plato comestible sobre el que se servía estofado o frijoles. En los salones, los Johnny Cakes eran el pan de batalla. No se desmoronaban, no se echaban a perder y podían prepararse por docenas sin necesidad de utensilios especiales. Algunos cowboys los llamaban panqueques del camino. Otros simplemente decían: están calientes y buenos. Pero todos sabían que si el cocinero hacía buenos Johnny Cakes, valía la pena seguirlo. Lengua de vaca en salsa marrón. Puede sonar raro hoy, pero en los salones del viejo oeste, la lengua de vaca era considerada un corte premium. Sabroso, tierno y perfecto para una cocción lenta. Requiere tiempo y paciencia. Así que solo los salones con un buen cocinero y clientela estable se atrevían a servirla. La lengua se hervía durante horas con especias y cebolla, se pelaba, se rebanaba y se doraba en sartén antes de cubrirla con una salsa espesa y oscura hecha con jugos de cocción y harina. Solía servirse con papas, pan de maíz o incluso manzanas fritas. Su textura era suave como la seda y su sabor profundo y carnoso. No era comida de camino, era comida de consuelo. Perfecta para cowboys curtidos, taúres con suerte o alguaciles con unas monedas extra. Y si tenías la suerte de llevarte la última porción, no se compartía, se saboreaba. El primer ebook de recetas olvidadas ya está disponible. Lo encuentras justo abajo, en la descripción. Chili de frijoles pintos, sin tomate. Antes de que las conservas de tomate y los sobres de condimentos se convirtieran en básicos de cocina, los cowboys preparaban el chili al estilo más puro del oeste, con frijoles pintos, chiles secos, trozos de carne y poco más. En realidad, muchas versiones tempranas del chili de salón no llevaban tomate en absoluto, especialmente en Texas, donde el chili rojo se construía a partir de chiles secos como el ancho o pasilla, picados a mano. La carne se sellaba en sebo, los frijoles se remojaban toda la noche y la olla se dejaba burbujear durante horas. Algunos cocineros le echaban ajo silvestre, cebolla o hasta un chorrito de café para profundizar el sabor. Otros lo mantenían básico: carne, frijoles y fuego. Este tipo de chili era más que una comida. Era medicina, mito y hasta estrategia de marketing. Algunos salones lo anunciaban como el tazón rojo que muerde de vuelta. Servido con un pedazo de pan de masa madre o simplemente a cucharadas, calentaba los huesos y alimentaba el coraje. Y si lo pedías suave, el cantinero se reía y acercaba más la olla. Pudding de pan con salsa de whisky. No todos los cowboys eran golosos, pero aquellos que lo eran encontraban verdadero consuelo en el bread pudding, una inteligente receta que transformaba pan duro, galletas viejas o restos de pan de maíz en un postre tierno y reconfortante. Se remojaba todo en leche, azúcar y huevos.
Se horneaba hasta dorarse y se servía en porciones suaves y especiadas. Algunos cocineros de salón añadían pasas o manzanas secas. Otros lo coronaban con una salsa caliente hecha con mantequilla, azúcar y whisky que se vertía justo antes de servir. El bread pudding no estaba siempre en el menú, pero cuando aparecía, significaba que alguien en la cocina realmente se preocupaba. Era comida lenta, hecha con atención y tiempo, y se servía especialmente a los viajeros que llevaban días en el camino y solo necesitaban algo que supiera a cariño. Trucha empanada en harina de maíz. En los pueblos de montaña o asentamientos junto a ríos, los salones a menudo ofrecían trucha fresca capturada ese mismo día. Se rebozaba en harina de maíz sazonada y se freía en grasa de cerdo hasta que quedaba crujiente y dorada. A diferencia de la carne vacuna o de búfalo, el pescado no requería largas horas de cocción. Y cuando el tren traía visitantes del este, la trucha era vista como una opción más refinada. Se servía entera, con cabeza y huesos, y a veces acompañada de cebolla encurtida o papas cocidas. Pero el verdadero secreto estaba en la costra. Salada, crocante, hecha con maíz gruesamente molido y pimienta negra. Para los cowboys que llevaban semanas comiendo jerky y frijoles, un plato de trucha frita se sentía como una cena de gala aunque viniera en una bandeja de hojalata. Tarta rústica de grosellas. Las grosellas silvestres crecían entre las colinas y llanuras del oeste, y para muchos cocineros de salón eran la clave para un cobbler verdaderamente fronterizo, ácido, vibrante y perfectamente equilibrado con la dulzura de la cobertura. Las bayas se cocinaban con azúcar hasta formar un relleno espeso, que luego se vertía en una sartén de hierro y se cubría con porciones gruesas de masa de bizcocho. Algunos lo servían con crema fresca, otros con solo un toque de azúcar por encima. El sabor era potente, ácido y dulce al mismo tiempo, y era el favorito de los cowboys más viejos, esos que aún recordaban la emoción de buscar bayas silvestres cuando eran niños. El cobbler de grosellas era literalmente un trozo de tierra salvaje horneado en algo tierno y cálido. Scrapple. Importado desde las comunidades holandesas de Pensilvania y extendido por los salones del oeste a fines del siglo XIX, el scrapple era un desayuno inteligente y económico. Se preparaba mezclando restos de cerdo, hígado, harina de maíz y especias, formando una pasta espesa que se vertía en moldes para enfriar. Una vez firme, se cortaba en rebanadas y se freía hasta quedar con una corteza crujiente por fuera y una textura suave por dentro. Era barato, saciante y fácil de preparar en grandes cantidades. Ideal para los desayunos tempraneros en los salones, especialmente durante los meses fríos. Muchos cowboys lo comían solo, pero otros lo acompañaban con melaza, mostaza o huevos. El scrapple podía sonar extraño, pero llenaba el estómago y mantenía al hombre en marcha. Y en un mundo donde nada se desperdiciaba, este plato era una celebración del ingenio, envuelta en una costra crujiente. ¿Y estas 25 recetas realmente se servían en los salones del viejo oeste? Sí, cada una de ellas. Porque los salones no eran solo lugares para beber. Eran los primeros comedores, los antiguos paraderos de diligencias, el único lugar donde un cowboy podía conseguir una comida caliente entre tormentas de polvo, tiroteos y la larga ruta hacia el oeste. Algunos platos eran raros, otros simples y unos cuantos seguro que te gustaría haber probado antes. Si este vídeo te dio hambre del viejo oeste, dale like, suscríbete y activa la campana para más historias de la comida olvidada de América. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos platos probarías y cuál no tocarías ni con una vara de 10 pies? Hasta el próximo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado.